Hola, mi nombre es Juan y te doy la bienvenida a la segunda lección sobre la aplicación de la norma APA a textos de investigación. En este video tutorial te explicaré la forma de citar ideas de otros autores de forma textual y parafraseada según la norma APA de la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña. Antes de iniciar, te invito a conocer los aspectos que abarcaremos en esta segunda lección. Cita textual, de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras. Citas de parafraseo, cita de cita. Bueno, hola a todos, continuamos con esta primera explicación, este primer aspecto acerca de la segunda lección sobre la aplicación de la norma APA a textos de investigación. Entonces, antes de empezar con este primer aspecto, quiero hablarles un poco acerca de las citas. Es importante saber que el principal objetivo de las citas, según la norma APA, es evitar el plagio de propiedad intelectual. La cita es la manera de evidenciar y valorar el trabajo elaborado por otros investigadores que es utilizado como soporte para el manuscrito que se está elaborando. Cuando yo hago una investigación, siempre a la hora de realizar sobre todo el marco teórico, necesito información de otros autores que complementen o refuten la investigación que estoy tratando. Por eso es importante, a la hora de utilizar estas ideas de otros autores, saber reconocer esa idea, ese trabajo realizado por ese autor. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones que pueden ser textuales o de parafraseo. Textuales, el cual es el tema de este primer aspecto, es cuando yo tomo la idea tal cual como la escribió o como la plasmó ese autor en su libro, en su página web, en la revista. Y de parafraseo es cuando yo tomo esa idea y la comento, la escribo con mis palabras. Es decir, transformo la idea. Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. En el primer caso se hace un énfasis al autor. Cuando yo hago énfasis al autor es porque quiero resaltar el posicionamiento, quiero resaltar la idea, el punto de vista de ese autor. Sin embargo, cuando yo hago énfasis en el texto, en la idea, es cuando a mí más que interesarme el autor, me interesa la idea o el concepto que éste aportó en su libro, en su página web, en su revista. Ahora sí, cita textual. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir, primero, el apellido del autor, segundo, el año de la publicación y tercero, la página en la cual está el texto extraído. Como les decía anteriormente, pueden variar según el énfasis en el autor o en el texto. Citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Y se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí vamos a realizar un ejemplo de una cita textual de menos de 40 palabras y basada en el autor. Les quiero comentar algo súper importante y es que cuando realizamos una investigación, cuando buscamos ideas, autores que complementen o refuten nuestra investigación, la información que tenemos, es importante que almacenemos todos esos datos de, de los autores, de las ideas que encontramos en libros, en internet, las almacenemos para luego usarlas al momento de redactar nuestro trabajo de grado, nuestro proyecto de investigación. Por eso yo les recomiendo que manejen un formato parecido a este que ven en pantalla, donde podamos, puede ser en Excel, en Word, donde podamos ir almacenando esa información para luego usarla y tener almacenados todos esos datos que luego nos van a servir para citar y para referenciar. En el caso de este ejemplo que estamos realizando en este momento, yo aquí tengo la información que voy a citar. Como ven, es una información que tiene menos de 40 palabras, tiene 16 palabras. Acá tengo el link del sitio web de donde saqué esa información, el nombre del sitio web,
Organización de Estados Iberoamericanos, el nombre de la página, el nombre del artículo donde estaba la información, el nombre del autor, la página. Por lo general, cuando son páginas web, siempre se pone página 1, y el año de publicación, y además otra información. Esa otra información es, digamos, si fue una ponencia, si es un artículo de una universidad, si están los días en que se publicó, en que se realizó. Esa información, esa otra información nos va a servir luego para referenciar. Ahora sí, hagamos como tal el ejemplo. Entonces, como les decía, es un ejemplo de cita textual basada en el autor de menos de 40 palabras. Entonces, digamos que yo ya escribí esta información, este pequeño párrafo, con ideas que ya tenía. Esto es como una reacción mía, propia de quien está haciendo la investigación. Y aquí, luego del punto seguido, quiero citar la idea anterior. Entonces, ¿qué hago? Primero copio pues la idea que voy a citar, o la escribo, dependiendo del caso. Y acá, como sabemos, cuando son menos de 40 palabras, y en este ejemplo que es basada en el autor, debe ir primero el autor. Entonces sabemos que el autor se llama, se apellida, porque es el apellido, se apellida González. Y también sabemos que el año de publicación fue en el 2000. Entonces ponemos el apellido, entre paréntesis, el año, cerramos, usamos un conector, en este caso yo usaré afirma, abrimos comillas y pegamos la idea. Aquí iría en minúscula, quitamos el punto seguido, cerramos comillas y luego al final iría la página. Como pudimos observar anteriormente, es la página 1. Ponemos una P que significa página, punto seguido, el número 1, cerramos paréntesis y punto final después de que ya hayamos puesto la idea y la hayamos citado. Entonces, como pueden observar, aquí está como lo que yo contribuí a la idea, luego ya cito cuando es basada en el autor, primero el apellido del autor, el año entre paréntesis, un conector, la idea entre comillas y al final la página y el punto final. Y luego puedo continuar escribiendo o explicando la idea anterior. ¿Listo? Ahora vamos a hacer ese mismo ejemplo, pero como si fuera basada en el texto. Cuando es basada en el texto, primero debo poner, bueno, digamos, lo que yo escribí acerca de la idea, y luego del punto seguido iría la idea del autor en comillas. La idea del autor, acá pongo una mayúscula, porque va después del punto seguido, la idea del autor y al final, entre paréntesis, el apellido, una coma después del apellido, el año, en este caso como ya usamos paréntesis al comienzo, se quita los paréntesis del año, una coma, la página, quitamos esto, la página, cerramos los paréntesis y culminamos con un punto final. Luego puedo seguir escribiendo, aportando a esa idea. Bueno, la anterior fue un ejemplo acerca de citas de menos de 40 palabras. Pero ¿qué pasa cuando la cita, la idea que quiero implementar o que se referencie, que se cite en mi texto de investigación, supera las 40 palabras? En este caso, las citas se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de una cita basada en el texto de más de 40 palabras y basada en el autor. Como ven, pues, como hice en el ejemplo anterior, tengo la información previamente recolectada, está la información a citar, que en este caso, como podemos observar, es de más de 40 palabras, tiene 79 palabras. También tengo entre la información recolectada el link del sitio web, en este caso es un PDF, pero igual debo poner el link del PDF, el nombre del sitio web donde se encuentra el PDF,
el nombre de la página, el nombre del artículo, que en este caso es el nombre del libro en PDF, el autor, la página y el año de publicación. Ya tenía esta información previamente recolectada. Ahora hagamos el ejemplo. Recordemos que esta vez es cita superior a 40 palabras basada en el texto y en este caso lo haremos con énfasis en el texto. Cuando es con énfasis en el texto, digamos, yo he redactado esto con mi idea, entonces recordemos que debe ser separado con un punto aparte. Copio la idea que voy a citar, la pongo después del punto aparte y recordemos que debe llevar sangría en todo el párrafo. La sangría la puedo determinar dependiendo de la estructura de mi texto, pero lo importante es que todo el párrafo lleve sangría. También recordemos que ese párrafo debe tener un interlineado simple o sencillo, no debe ir entre comillas ni con cursivas, y también, dependiendo si el texto es muy largo, puedo optar por utilizar un tamaño de letra 11. En este caso lo dejaré en 12 porque el texto o la cita no es tan larga. Ahora, como esta es basada en el texto, al final de la cita, ¿qué debo hacer? Abrir paréntesis, va el apellido del autor, en este caso es Freire, el año 1993, Freire 1993 y la página 104. Freire 1993, página 104. Entonces, entre paréntesis, ponemos el apellido del autor, coma, el año y la página. Cerramos paréntesis y finalizamos con un punto. Entonces ya de esta manera estamos citando de más de 40 palabras basada en el texto. Pero ¿qué pasa si la quiero hacer basada en el autor? Si la quiero hacer basada en el autor, para explicar, voy a tomar el mismo ejemplo realizado anteriormente. Ya en este caso, ¿qué debo hacer? Después del punto seguido puedo poner según, digamos, es un ejemplo, según el autor, y ahí iría entre paréntesis, perdón, sin paréntesis, el apellido del autor, en este caso Freire, y entre paréntesis el año 1993, cerramos paréntesis, afirma que dos puntos. Y luego de los dos puntos, en un párrafo aparte, la idea que tomé del autor y al final simplemente pongo el número de la página. Finalizo con un punto final. Luego, como les dije anteriormente, puedo continuar con la idea normal. Entonces, de esta forma se cita basada en el autor. Puedo poner según el autor, el apellido del autor va sin paréntesis, y luego entre paréntesis el año, el conector afirma que, y separado la idea, que recuerden debe ir con sangría en todo el párrafo, interlineado sencillo, y puedo usar un tamaño de letra inferior dependiendo de la cantidad de texto. Y al final puedo poner, debo poner la página de la cual saqué esa información y finalizo con un punto. De esta manera he citado basado en el autor. Y hemos llegado al final de las citas textuales. Queremos que te preguntes, ¿he entendido lo explicado hasta el momento? Si tienes dudas, te invitamos a aclararlas antes de seguir. Segundo, citas de parafraseo. Bueno, y seguimos aquí en aplicación de norma APA a textos de investigación. Como recordamos en el aspecto anterior, estamos en la sección de citas y en este segundo aspecto hablaremos acerca de las citas de parafraseo.
En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En estas citas es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. En estas citas, a diferencia de la cita textual que vimos anteriormente, no necesitamos el número de la página, ni necesitamos usar comillas, ni necesitamos mucha más información. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente ejemplo sobre cita de parafraseo. Tenemos el mismo ejemplo que abordamos en la explicación anterior. Como pueden ver, aquí está la información que voy a citar, la cual tomé del libro, de la página web. Acá está el link del sitio, el nombre del sitio web, el nombre de la página, del artículo, del autor, la página. Toda esta información es necesaria porque así yo no la use a la hora de citar, me va a servir para referenciar. Entonces, como les decía, es importante organizarla en un Excel, en un documento en Word destinado solo a las citas. Ahora hagamos el ejemplo. Entonces, vamos a hacerla basada en el texto. Entonces, por tanto, a la hora de citar, digamos, recuerde que como es parafraseada, debo hacerlo con mis palabras. Entonces, digamos que empiezo el párrafo de esta manera, es decir, yo por acá tengo ya previamente copiado una idea de cómo parafrasear, de una cita parafraseada. Entonces, digamos, es decir, la formación de los profesores, listo, ahí está. Este párrafo es la idea tomada textualmente anterior, es decir, esta idea, pero transformada con mis palabras. ¿Listo? Ya que está con mis palabras, con mi punto de vista, lo que opino acerca de esa idea. Para citarla simplemente debo abrir paréntesis. Como leímos anteriormente, se usa el apellido del autor, en este caso Freire, una coma y ponemos el año de publicación, en este caso 1993. Cerramos y un punto al final. De esta manera ya hemos citado nuestra cita parafraseada. Entonces, cuando es basada en el autor, debe ir primero el autor, la cita, y no al final como ocurrió en el ejemplo anterior. Entonces, para este caso, tenemos pues ya nuestro texto parafraseado. Lo pego por acá, el punto al final normal. Recuerda que como no se usa la página, pues al final simplemente el punto. Y al comienzo puedo poner, es decir, coma, como lo afirma el autor, y pongo la cita. Recordemos, entre paréntesis, Freire y el año de publicación, 1993. Es decir, como lo afirma el autor, Freire 1993, entre paréntesis, que sería la cita, la formación de los profesores, el resto del parafraseo. De esta manera ya he citado, basado en el autor, de forma parafraseada. Como ven, es mucho más sencillo que la forma textual, porque simplemente requiero el nombre, el apellido del autor y el año de publicación del documento. Obviamente ya en las referencias tendré que especificar si fue tomado de un sitio web, si fue tomado de un libro, debo poner el link y mucha más información. Tercero, cita de cita. Bueno, y continuamos en esta explicación acerca de las citas. En este aspecto vamos a tocar las citas de citas. Cita de cita es cuando el texto que se está citando contiene otra cita y esta no se debe omitir, es decir, debo dejarla tal cual en el lugar donde se encuentra, donde fue citada en la idea o en el aspecto que quise poner en mi investigación. Pero tampoco debe ir en el listado de referencias a dichas, es decir, debo tenerla en cuenta en el texto, dejarla donde está, pero no debo referenciarla, salvo en el caso que en otro momento del trabajo yo utilizara esa cita que estaba dentro de mi cita como una fuente primaria. Ya en ese caso sí debo referenciarla. Aquí, como podemos observar, hay un ejemplo de cita desde cita. Este texto es parafraseado, por eso la estructura que tiene.
y vemos que en el medio mencionan a otro autor. Entonces, ¿qué debo hacer? Dejarlo tal cual donde está y al final citar como corresponda. En este caso, como es parafraseado, el texto fue parafraseado, entonces debo poner entre paréntesis el apellido del autor, en este caso puse 2 porque así aparecían en el documento, y al final, y luego con una coma, el año de publicación, cerramos paréntesis y colocamos un punto final. De esta manera ya está citada mi cita de cita. Sin embargo, también puede pasar pues que no sea parafraseada, sino que la haya tomado de manera textual. Entonces ahí debemos recordar que debe llevar todo el párrafo sangría, una sangría especial. Yo determino qué tanta sangría le quiera poner. Debo también recordar que debe llevar un interlineado sencillo y que dentro de la cita debo poner los apellidos del autor, el año y agregar la página. En este caso supongamos que la página es la 34. Entonces de esta manera es como se cita otra cita dentro de un texto de investigación. ¡Felicidades! Has llegado al final del tutorial sobre la citación en Norma APA. Mi nombre es Pedro y te estaré acompañando en la tercera parte de la explicación sobre la Norma APA. Allí te explicaré cómo referenciar tus citas. ¡Hasta la próxima!